El debate de la hucha de las pensiones ha vuelto a salir a la palestra en España. Esto ha sido a raíz de una entrevista que se le ha hecho a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, que como siempre sale a decir que no hay problema en las pensiones públicas porque la hucha de pensiones se está llenando. Y esto lo he criticado en 800.000 ocasiones, pero ya hacía tiempo que no hablaba de ello, así que vamos a hincarle el diente a este asunto, porque ha salido el debate en todas las redes sociales de nuevo, la derecha diciendo el gobierno te está mintiendo, lo cual es cierto, es verdaderamente un engaño lo que está haciendo, en este caso, el Ministerio de la Seguridad Social, diciendo que la hucha de las pensiones se está llenando y que eso no supone ningún tipo de problema. Ya veréis que es un engañabobo, es el timo de la bolita, pero cuidado, que la derecha también está utilizando este engaño del propio gobierno para engañar con otro tipo de cosas, diciendo como eso no es cierto, resulta que el sistema de pensiones públicas es totalmente insostenible, lo cual es incluso todavía peor y más falso que lo primero. Como digo, ya hemos hablado en muchas ocasiones de la hucha de las pensiones, pero vamos a actualizar lo que ha ocurrido con este vídeo que vamos a ver en un primer momento, esta entrevista a Elma Saiz, y luego vamos a actualizar los datos para que entendamos qué supone realmente la hucha de las pensiones, lo ridículo que es que tengamos una hucha de las pensiones, porque se pueden pagar las pensiones sin tener ningún tipo de hucha, como ocurría antes de que se creara esa hucha, ¿vale? Y sé que suena bien, la gente dice, una hucha, hay dinero guardado, esto va a venir bien, da fortaleza, pero es una tontería, no es necesario y encima estás metiendo dinero ahí que podrías estar utilizando para otras cosas, o sea que no tiene ningún tipo de sentido y vamos a, como digo, criticar al gobierno, pero también a la derecha que utiliza este ataque legítimo para meter más mierda en un tema que es muy delicado y así engañar a mucha gente. No sé si habéis visto la entrevista, fue aquí en este programa con Risto Mejide y vamos, simplemente este vídeo es 1 minuto y medio y vamos a escuchar lo que dice y luego ya lo comentamos. ¿Las pensiones peligran? No, las pensiones no están en riesgo, no. Pero vamos, si quieres te doy algún dato para quedarte tranquilo. Además, tú y yo ya estamos ya mirando a la jubilación con el... Vale, me ha llamado viejo. No. Digo que tenemos que estar ya pensando en... Que sí. Pensando Pero yo tengo la sensación, y esto corrígeme, que soy de las últimas generaciones que va a poder cobrar su pensión. No, pero esto no va de sensaciones. Esto va de datos. Bueno, pues dame Estamos los datos. con un sistema más fuerte que nunca. Estamos con una hucha de las pensiones que va a empezar la próxima legislatura con más de 30.000 millones de euros. Estamos con una ratio, que eso es muy importante. ¿Cuánta gente? ¿Qué significa esto de la ratio? ¿Cuánta gente cotiza para sufragar, para pagar las pensiones que se la han ganado con mucho esfuerzo los pensionistas? Estamos en una ratio, si no me baila la cifra, 2,44, pero lo más importante, la mejor ratio en la serie histórica quitando los años de burbuja inmobiliaria. Esos datos, aparte de que te miro y te digo que estés tranquilo, demuestran que tenemos una reforma de las pensiones, estamos comprometidos con seguir, por supuesto, revalorizando las pensiones por ley a los pensionistas, porque eso es justicia social, pero también estamos alimentando el lado de los ingresos, que eso es, para que puedas pagar el gasto, tienes que tener ingresos. ¿Y cómo? Pues con los buenos datos del mercado laboral, con todas las reformas puestas en marcha. Eso lo que está haciendo es que nuestro sistema está más fuerte que... A ver, aquí hay muchos bulos y no me interesa comentarlos todos porque sería larguísimo el vídeo. Me voy a centrar en el primer bulo de todos, que es lo de la hucha de las pensiones, ¿vale? Bulo o inconsistencia o incoherencia o inexactitud. Llamadlo como queráis, pero eso es lo de sacar pecho ahí porque la hucha de las pensiones se está llenando. Fijaos que además ha dado un dato rarísimo, que es cuando acabe la legislatura, que queda bastante todavía, va a estar en 30.000 millones de euros. Es como, ¿por qué das ese dato, no? Está absolutamente pensado por comunicación política para que parezca que está muy abultado, cuando luego veamos que en las noticias hablaba de que iba a quedar en 15.000, ¿no?, millones de euros al final de este año 2025. Pero bueno, dejando al margen eso, fijaos que es importante entender qué es la hucha de pensiones y cómo se introduce dentro del sistema público de España. Aquí tenemos que dentro de todas las administraciones públicas de España, del Estado español, que ahí lo tenéis rodeado en este dibujito, en una línea punteada, está por un lado la administración central, ¿vale? Y por otro lado está la seguridad social. Para no hacerlo complicado he quitado las administraciones regionales, ¿vale? Pero no es importante. La clave es que hay algunas partidas públicas que se pagan directamente con los presupuestos generales del Estado,
que, como digo, pues directamente, como la sanidad, la educación, pues yo desde la administración central, en los presupuestos generales del Estado, pago estas partidas y punto y pelota, ¿vale? Entonces sale de ahí, sale del bolsillo común de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Insisto que no quiero hacerlo complejo con los recursos de las comunidades autónomas y de las entidades locales. Eso lo podemos simplificar en administración central. Y luego, por otro lado, tenemos la administración pública de la seguridad social, que se creó un poco por la cara hace tiempo, considerando que es otro pilar del Estado social, que debe ir separado del resto de las cuentas públicas, pero fijaos que la educación y la sanidad se paga con cualquier tipo de ingresos que tenga la administración central. Si uno quiere pensar en que el dinero que se recauda se utiliza para pagarlo, ¿vale? Entonces todo el de la administración central sirve para educación, sanidad, lo militar, la justicia, lo que cada uno quiera pensar de prestaciones públicas. Pero en cambio, las pensiones no. Las pensiones van por otro lado. Ya sabéis que la Seguridad Social es la encargada de pagar las pensiones y que al mismo tiempo también la encargada de recaudar las cotizaciones sociales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay superávit en la seguridad social? Que significa que se está entregando a la gente menos en pensiones de lo que se le está recaudando en forma de cotizaciones sociales. Bueno, pues esto significa que la seguridad social como administración pública acaba ganando dinero, ¿vale? Pero pensad que la seguridad social es simplemente un bolsillo más de todo el Estado. Es como si el Estado tuviese dos bolsillos o dos cuentas bancarias, ¿no? Una en la administración central y otra en la seguridad social. Bien, ¿qué hace con ese dinero que le sobra cuando hay superávit? ¿Qué es lo que ocurrió? Fijaos, aquí, desde el año 1999 hasta el año 2009, en España hubo superávit en la seguridad social. Insisto, la gente pagaba más en cotizaciones sociales de lo que recibía en pensiones y otro tipo de prestaciones sociales. No quiero complicar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes del año 1999 había déficit en la seguridad social y no había hucha de las pensiones porque se creó en el año 2000. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no se podían pagar las pensiones? Pues claro que se pagaban. Lo que te falta en un bolsillo lo sacas del otro bolsillo. Así de sencillo y para simplificarlo mucho, porque en realidad luego aquí juega también el déficit público, pero no quiero complicarlo. Luego haré alguna mención a eso. La clave es que cuando empezó el sistema a recaudar más dinero, por esto que os estoy diciendo, el superávit de la seguridad social, ¿qué se hizo con todo ese dinero? Dijeron, venga, vamos a crear una hucha de las pensiones y vamos metiendo ahí este dinero que nos está sobrando cada año, desde 1999 hasta el año 2009, ¿vale? Entonces aquí lo tenéis en el dibujito, que lo que sobra de la seguridad social se mete en esa hucha. Se podía haber utilizado para cualquier otra cosa, mejorar las pensiones mínimas, o si te lo dejara las instituciones, para reforzar la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, pero económicamente es lo que tenía más sentido, pero bueno. En los pactos de Toledo se dijo, no, tenemos que tener una hucha de las pensiones, que es un invento neoliberal, pensar que el dinero hay que tenerlo guardado para cuando se den las malas y hay que guardarlo en el momento de las vacas gordas para cuando te lleguen las vacas flacas poder utilizarlo, ¿no? Es una visión, un relato muy neoliberal, pero caló muy hondo en los años 90 y muchos países también lo tienen, ¿no? Pero la lógica es la que os digo. Ahora que nos sobra dinero lo tenemos ahí aparcado y cuando sea necesario lo utilizamos. Bien, ¿cuándo fue necesario? Ya lo habéis visto, ¿no? A partir del año 2010 se tuvo déficit en la seguridad social por la crisis, los despidos, los recortes. No me voy a meter en eso, la clave es que todo lo que había ido ganando la hucha de las pensiones, que lo podéis ver ahí, que llegó a superar los 60.000 millones de euros, pues se acabó utilizando para pagar las pensiones. Esto en sí no era criticable. Salió todo el mundo a criticar a Mariano Rajoy porque era en su gobierno diciendo, estaba utilizando la hucha de las pensiones para pagar las pensiones. Bueno, es que para eso se había creado, ¿vale? O sea, Mariano Rajoy tiene muchas cosas para criticarle, pero no que utilizara la hucha de las pensiones porque se había creado para eso. Era absurdo no utilizarlo porque, insisto, era su objetivo, ¿no? Entonces, tiró de todo este dinero hasta reducirla hasta el año 2019, un momento en el que ya hubo un cambio de gobierno y ese gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza dijo, no vamos a utilizar más la hucha de pensiones, en parte porque no tenemos mucho dinero, y lo que vamos a hacer es nutrirla más. En un momento en que no tiene mucho sentido eso, ¿vale? Pero bueno, ahora voy a desarrollarlo. Fijaos que cuando la hucha de las pensiones se te acaba, ¿qué es lo que hace en un primer momento? Esto ocurrió también durante el gobierno de Mariano Rajoy y luego se siguió continuando con el de Pedro Sánchez. Esto, por supuesto, lo que os he dicho de utilizar la hucha de las pensiones para pagarla, ¿no?
Y aquí tenéis, bueno, se pagaba al principio sobre todo las pensiones extraordinarias de junio y diciembre, porque, bueno, eran las que requerían mayor coste, esto es lo de menos, ahí tenéis los datos. La clave es que se iba reduciendo, se iba gastando, hasta que la hucha ya quedó casi vacía. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues que la Administración Central le pasó dinero a la Seguridad Social para rellenar ese hueco, ese déficit. En vez de rellenar ese agujero con el dinero que tenías guardado en la hucha de las pensiones, lo que haces es rellenar ese hueco con dinero de la Administración Central. El mismo ente público que está financiando la sanidad, la educación y todo lo que os venga a la cabeza, ¿no? Que a su vez está tirando de endeudamiento público. Pero bueno, esto no quiero complicar las cosas. La clave sería que te pasas el dinero de un bolsillo a otro. Esto lo llaman deuda, ¿vale? Deuda. La Seguridad Social se está endeudando porque contablemente es dinero que le debe la Seguridad Social a la Administración Central. Pero esto es tan ridículo como si vosotros vais ahora a... tenéis dos cuentas bancarias y os hacéis un bizum de una a otra y decís, no, te lo debo, te tengo que devolver ese dinero en algún momento. Y estás suponiendo que te debes deuda de una de tus cuentas bancarias a la otra, pero son tuyas, tú te has quedado absolutamente igual, simplemente te has pasado dinero de una cuenta a otra como pasarse dinero de un bolsillo a otro. ¿Lo llaman deuda? Pues que lo llamen como quieran. Esto es algo que se está utilizando para meter miedo y decir, uy, la Seguridad Social tiene mucha deuda, esto es un problema, no sé qué, ¿no? En fin, como os digo, todo esto es algo que dentro de lo que cabe es lo normal, es lo lógico. Oye, que te falta dinero para cubrir los gastos de la Seguridad Social, pues tira de la Administración Central. Ya está. Como tira la educación, el ejército, la justicia, cualquier tipo de prestación pública, cualquier ingreso mínimo vital, cualquier cosa, cualquier pago de sueldo público, ¿vale? O sea, igualito, solo para cubrir una parte de las pensiones. ¿Qué problema hay ahí? Ninguno. Pero ya sabéis que la gente quiere pensar que la Administración Central es una cosa, la Seguridad Social es otra. No, son dos bolsillos del mismo ente. Bien, ¿qué es lo que se le ocurrió ahora al gobierno de Pedro Sánchez? Porque, bueno, en este gráfico podéis ver cómo la hucha, que es la barra azul, se acaba y entonces se empieza a tirar, ya desde el año 2017, como podéis ver ahí, de deuda, entre comillas, de los presupuestos generales del Estado. Que venga dinero del otro bolsillo, ¿vale? Eso lo hizo Mariano Rajoy y luego lo continuó Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez, no sé muy bien por qué, seguramente por cuestiones de comunicación política. Uy, la hucha se ha vaciado y esto tiene mucha importancia en la opinión pública. Pues vamos a llenarla, ¿no? Que aquí podéis ver. Uy, la deuda de la Seguridad Social se dispara, está a más de 106.000 millones de euros, no sé qué. Es una tontería, es un apunte contable, dinero que le debe un bolsillo a otro. Es que eso es algo tan ridículo como que de la noche a la mañana se puede anular. Ya está. No hay ningún tipo de problema ahí, pero la gente lo utiliza para alarmar y meter miedo. De hecho, bueno, esto lo voy a comentar luego, la evolución de la deuda de la Seguridad Social, lo importante es luego ver la deuda pública. Pero antes quiero comentar, ¿qué es lo que se le ocurrió al gobierno de Pedro Sánchez con el ministro de Seguridad Social a la cabeza, que era Escrivá? Pues dijo, ¿vamos a llenar la hucha? O sea, esto es ridículo. Es ridículo y es lo que señala la derecha. Y en esto la derecha tiene razón. O sea, ¿qué sentido tiene? Que si tienes déficit en la Seguridad Social, es decir, si te falta dinero para pagar las pensiones y entonces estás recurriendo a la Administración Central, cosa absolutamente legítima, lógica y normal, ¿qué sentido tiene que digas una parte de todos esos ingresos que estoy recaudando me lo voy a llevar a una hucha? Que llamo la hucha de las pensiones. Bueno, se llama caja de reserva de la Seguridad Social, pero la clave es que coloquialmente se conoce como hucha. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno económico. Lo que tiene es un sentido político, mediático, de voy a convencer a la gente de que se está llenando la hucha de las pensiones, y luego vemos a la ministra aquí, el Masai, diciendo que está todo muy bien porque hay hucha de las pensiones que se está llenando. Eso no es un buen argumento, es un engañabobos, insisto. ¿Qué sentido tiene que llenen una hucha cuando en verdad hay déficit, no solo en la Seguridad Social, sino en todo el Estado? Ninguno económico, ¿vale? Por supuesto lo tiene político y mediático. Aquí veis la creación abominable que hizo el ministro de Seguridad Social, que lo he criticado desde su primer día, que fue el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un refuerzo en las cotizaciones sociales. No es un impuesto, pero es como unas cotizaciones sociales que van a pagar sobre todo, al menos, los empresarios. Algo de positivo tenía que tener esta medida, que se implantó el 1 de enero de 2023, pero que cogió fuerza ya en abril de 2023. Bueno, pues aquí tenéis las aportaciones. Gente
trabajadores, empresarios, autónomos que hacen aportaciones extraordinarias a la seguridad social para rellenar la hucha. No para pagar pensiones actuales, ni para mejorar las pensiones mínimas, ni siquiera, obviamente, para mejorar la educación, sanidad, etcétera, etcétera. No, es para meterlo en una hucha. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Es para dar seguridad. Tenemos una hucha para el futuro, el baby boom, cuando la gente se tenga que jubilar. No tiene ningún tipo de sentido económico. Tiene sentido, como estoy diciendo, político, ¿no? Y ahí lo veis en estos datos, podéis ver que a partir de 2023 la hucha se empieza a llenar. Y al final de 2023 ya tenía 5.578 millones de euros, ahora parece que 2024 no hay datos oficiales todavía porque no han cerrado el ejercicio, pero estará en torno a 10.000 y para 2025 estará en torno a 15.000, como habéis podido ver. El final de la legislatura, como dice la ministra, estará para 30.000, pero ¿qué sentido tiene ese dinero? No tiene ningún tipo de sentido que esté ahí aparcado en una hucha, es que no tiene ninguno. Fijaos que aquí la seguridad social, cuando tú coges lo que está recaudando en términos de cotizaciones sociales contributivas para pagar pensiones contributivas, tiene déficit. Ya lo sabemos, desde hace un montón de tiempo, 2010, y no pasa nada. Y no pasa nada, se han seguido pagando las pensiones. Yo recuerdo que para el año 2010, 2011, lo que decían es, hay déficit en la seguridad social, no se van a poder pagar las pensiones. Y nosotros decíamos, mentira, mentira. Y efectivamente, el transcurso del tiempo nos ha dado la razón. Se han seguido pagando las pensiones. Que haya déficit en la seguridad social no implica absolutamente nada de que se vayan a impagar las pensiones. Y así ha seguido ocurriendo, ¿no? El déficit ha seguido aumentando y tal. ¿Por qué vamos a ver datos luego finales de la seguridad social que están en equilibrio, incluso en superávit? Porque la administración central le está llenando ese vacío con transferencia, con deuda, como lo queráis llamar. Da igual, es dinero que va de un bolsillo a otro. ¿Qué problema hay? Ninguno. ¿Por qué la gente quiere que las pensiones se paguen exclusivamente con cotizaciones sociales, pero le da igual que la educación pública se pague con todo tipo de ingresos de los presupuestos generales del Estado? Es que no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido. Se pueden pagar y se deben pagar las pensiones con otro tipo de ingresos, con otro tipo de administraciones públicas, no solo con la seguridad social. Y acabo con lo siguiente, que es la crítica a la derecha, ¿vale? Hasta ahora ha sido la crítica a la izquierda de ¿para qué demonios te has puesto a crear una hucha de las pensiones? Para engañar a la gente, porque para otra cosa no es. Ahora la crítica a la derecha dice, uy, déficit público, la seguridad social, está tirando del Estado, se está endeudando muchísimo, ¿no? Con este gráfico que habíamos visto antes aquí, utilizado por El Confidencial y otros pseudomedios que lo único que hacen es engañar a la gente, ¿no? La seguridad social tiene mucha deuda pública, no sé qué. Fijaos, la deuda pública de la seguridad social, que es un apunte contable, ¿vale? Simplemente suma a la deuda pública de todo el Estado español. ¿Vale? Y lo que te importa no es en euros, lo que te importa es en comparación con el tamaño de tu economía. Cuando vamos a ver la deuda pública de todo el Estado español, en el que está incluida la deuda de la seguridad social, lo que vemos es que lleva 4 años bajando, ¿vale? 4 años bajando la deuda pública sobre el PIB, que es el único indicador que importa, el único indicador que es riguroso para saber si España tiene problemas o no de sostenibilidad financiera, ¿no? 4 años bajando. Y la gente sigue diciendo, la seguridad social tiene deuda y no sé qué. ¿Qué me estás contando? Vea a lo importante. Incluso desde vuestros propios parámetros, porque yo desde la teoría monetaria moderna te diría, incluso aunque haya deuda pública y siga subiendo, no me parece preocupante si hay un banco central detrás respaldando las políticas. Japón tiene casi 300%, bueno, tiene 250% de deuda pública sobre el PIB y no pasa nada, se siguen haciendo pagos, no hay quiebra, no hay bancarrota, porque está el banco central respaldando, ¿vale? Pero ni siquiera hay que ir ahí, desde sus propios parámetros de la deuda pública está subiendo, bajando, está bajando, lleva 4 años bajando, que la seguridad social está en déficit, sí. Da igual, lo importante es la comparación con el Producto Interior Bruto, no en euros si está aumentando la deuda de la hucha de las pensiones, ¿no? Y obviamente lo que hay que criticarle a la izquierda, al gobierno del PSOE en este caso, que no es del todo de izquierda obviamente, es que haya creado este constructo simplemente para engañar a la gente y decir todo va bien porque tenemos una hucha. No, perdona, lo que hay que hacer desde el rigor es decir todo va bien porque la deuda pública va bajando, y luego ya te metes en los temas de medio y largo plazo de los que hablaba, ¿no? Aumento de productividad, el ratio de personas trabajando, pero actualmente no digas que es que la hucha de las pensiones está llena y no sé qué, porque esa cantidad además de la que hablaba, incluso aunque se llegara a 50.000 millones de euros, como decía, ¿no? 50.000 o 60.000 al final de la legislatura, eso no es nada si tuvieras de verdad que pagar un montón de pensiones más en el futuro. No, los
elemento de la seguridad social hay que analizarlo desde otro punto de vista, no diciendo, la hucha de las pensiones tiene un montón de dinero y ya está todo solucionado. No, eso es una tontería, es una cagada que se esté almacenando ahí dinero que no se esté utilizando ahora para mejorar la vida de la gente. Así que ya sabéis, el gobierno está mintiendo y engañando con esta cosa, pero la derecha también, porque aprovecha cualquier cosa para meter miedo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que en realidad no es insostenible para nada. Es perfectamente sostenible, pero no porque tengamos una hucha de pensiones, sino por un montón más de motivos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.